Bienvenidos, comunidad politécnica, a este breve podcast de difusión al cual titulamos como Puentes de Acero, Ciencia e Ingeniería. Hoy vamos a hablarles de un tema que puede sonar muy técnico, pero que en realidad está mucho más cerca de lo que podríamos imaginarnos. Estamos hablando de los aceros disímiles. El día de hoy nos encontramos por parte del programa de posgrado de la ESIME Unidad Azcapotzalco y del CECITI. Nos presentamos, somos mi compañero Jesús Osvaldo Herrera Valdés y su servidor David Vázquez. Queremos comenzar con este podcast de difusión con una pregunta muy sencilla, pero que a lo mejor nos puede dar paso a ir desglosando la información básica pero importante de este tema. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en un mismo coche, en un avión o incluso en una tubería no se usa siempre el mismo tipo de acero? ¿Tú qué me puedes decir al respecto de esto, Osvaldo? ¿Qué piensas? Buenas tardes, qué bueno estar aquí difundiendo un poquito de ciencia. Y claro, David, mira, a veces necesitamos unir dos aceros de distintas propiedades para obtener lo mejor de cada uno. En resistencia, mejorando la ligereza, mejorando la durabilidad o simplemente el ahorro de costos. Aquí es bien importante el ahorro de costos porque estamos hablando de un acero disímil soldado mediante un proceso. Y hay veces que esto puede aumentar mucho el costo o reducirlo considerablemente. Bueno, es un tema que vamos a profundizar. También quiero que no se nos olvide que no estamos hablando de una unión con tornillos, sino que estamos hablando de unir dos metales mediante una soldadura, ya sea que tenga aporte o no. Concuerdo totalmente, sobre todo en el tema de ahorro de costos. Como mencionas, Osvaldo, es súper importante, sobre todo un poco más adelante, ya que antes necesitamos mencionar los factores que nos llevan a por qué este ahorro de costos en estos dos tipos de aceros. Entonces, ya vimos lo que son los aceros disímiles, o al menos cómo los podemos definir y por qué podría ser importante. Claro, a lo mejor es un tema nuevo, o sea, no es que ya siempre se haya hecho así o que nació de la noche a la mañana, no, es relativamente nuevo y durante mucho tiempo era imposible unir, o sea, si nos vamos a los 90s, 80s, decir unir dos aceros de diferente composición, imposible, ¿no? ¿Qué te parece si contamos un poquito de historia, David? O no sé, ¿tú qué piensas? Y justamente ese es un punto de inicio para todo este tipo de investigaciones, ya que como mencionas anteriormente no se encontraba o no era tan común el poder pensar acerca de este tipo de uniones. Si bien ya están surgiendo métodos tradicionales que podemos utilizar para estas soldaduras, aunque no estén bien establecidas, comenzamos con ese tipo de investigación acerca de, ¿no es así? Pero me llama la atención, entonces entendemos que todo esto lleva una historia, un contexto y relevancia, ¿no es así? Claro, mira, durante mucho tiempo en la industria pues era imposible o complicado por limitaciones tecnológicas más que nada y costos, eso es lo importante, en unir dos aceros diferentes. O sea, en aquel tiempo la industria no pedía mejorar las propiedades de un material o mejorar las propiedades de un producto. La diferencia química, que es por donde nos vamos a abordar, del comportamiento de cada acero hacía que la unión fuera débil y poco confiable. O sea, a mí no me daba seguridad unir dos diferentes aceros si no van a quedar bien pegados, vaya. Es como lo pudiéramos definir. Ya con el paso de los años y el avance tecnológico, podemos decir que también, gracias a las nuevas tecnologías, esta barrera se fue rompiendo. Y hoy el acero disímil ya es una clave, o sea, ya llegó para quedarse en el sector como automotriz, en el petrolero, en el área de energía nuclear, ¿no? Hasta el aeroespacial ya se está ensayando con eso. Y es obvio decir que cada uno de estos campos los utiliza, porque esto da pie a que diseñen mejores piezas. ¿En qué sentido? En que mejoren su eficiencia y sean más duraderas. Entonces queda claro que estas tecnologías que han surgido a través de este contexto, de esta historia de los aceros disímiles, abrieron puerta para que podamos usarlos en la industria, ¿no es así? Claro, o sea, ahorita ya sabemos el por qué, ¿no? Ya el tiempo nos está pidiendo cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, la era del bronce, la era del hierro, ¿no? Ahorita es la era del acero. O sea, ¿y qué vamos a hacer para que el acero siga siendo ¿cómo decirlo? La punta de la flecha de evolución para seguirlo utilizando, ¿no? Y ahora, yo siento que nos deberías hablar un poquito, David, como cuáles son los aceros que se combinan normalmente en este tipo
de uniones. Y justamente para ver estos tipos de aceros que se pueden combinar es donde entramos en relevancia con cierta palabra que vimos en la introducción del tema, el cual es el imaginarnos estas posibles combinaciones. Si bien hay elementos que podemos considerar, hay que dejar claro que también hay otras que son realmente imposibles, simplemente por sentido común, debido al gran contraste de ciertos elementos de estos materiales, como puede ser el aluminio y el titanio, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de aceros disímiles, lo más común es pensar en la unión de un acero al carbono con un acero inoxidable. Al menos yo lo considero un punto de partida fácil de explicar para estos aceros, y del cual se ha estudiado más de momento. Entonces, para que entendamos por qué por métodos tradicionales no se pueden unir, tenemos la diferencia en la composición química. El acero al carbono, su principal elemento de aleación es el carbono, con pequeñas cantidades de manganeso, silicio, fósforo y azufre. El acero inoxidable, por otra parte, contiene cromo y en muchos casos níquel y molibdeno. Su carbono suele ser bajo para evitar precipitación de carburos. Entonces, sabemos que ya desde aquí hay un desequilibrio. El acero al carbono tiene de sobra lo que al inoxidable le daña, el carbono. Entonces, al momento de crear esta unión, el calor del arco crea una zona fundida y una zona afectada por el calor. Estamos hablando de un calor provocado por un arco eléctrico mediante electrodo revestido. El carbono del acero al carbono migra hacia el acero inoxidable, porque este último tiene menos carbono, por lo tanto tiene más afinidad con él. Entonces, esta migración se debe a un gradiente de concentración. El carbono busca equilibrarse entre ambos materiales. Bueno, hablamos de todo este proceso químico, pero entonces lo que queremos saber es en qué nos afecta o por qué realmente se menciona que el acero inoxidable sufre con esta unión. Bueno, aquí es lo importante. El acero inoxidable mantiene su propiedad inoxidante gracias a una película pasiva de óxido de cromo, estable y protectora. Al entrar el carbono extra, se combina con el cromo de la matriz para formar carburos de carbono en estos límites de grano. ¿Qué va a pasar? Esto consume el cromo localmente, entonces estas zonas empobrecidas en cromo ya no pueden mantener esta película pasiva. En resumen, el inoxidable pierde su resistencia a la corrosión. Este fenómeno lo conocemos como sensibilización. Y aquí el tema importante es lo que había mencionado mi compañero Osvaldo, el tema de ahorro de costos. Si tenemos esta sensibilización en esta unión, entonces ¿de qué nos sirve comprar un acero inoxidable al unirlo con un acero al carbono? Ya que como sabemos el acero inoxidable es mucho más caro. ¿Y de qué sirve pagar este dinero extra si al final de cuentas en la unión se va a perder esta propiedad por la que pagamos ese dinero extra por este acero? A lo que vamos es que, en pocas palabras, se trata de unir materiales que, aunque parezcan incompatibles, cumplen con un objetivo en conjunto, lo cual es unir aceros al carbono con inoxidables o de alta resistencia suena prometedor. ¿Tú qué piensas, Osvaldo? Que sí, o sea, aunque no es tan sencillo como juntar plastilina, 2 barritas de plastilina y ya tengo mi acero, parece que hay varios retos técnicos que tenemos que considerar. No sé, tú qué piensas. O sea, hay diferentes problemas. Por ejemplo, en algunos de los temas que tocaste, la dilatación térmica de cada acero es diferente y genera tensiones. O sea, lo que menos queremos es tener un acero tensionado. Para la gente que nos escucha, un acero que sufre una tensión interna, cuando le pegan suena como si fuera un instrumento, ¿no? Y esas tensiones generan que a veces nuestro material se pandee y eso pues es terrible, ¿no? O sea, estamos hablando de un defecto de deformación. Otro reto es que las fases frágiles de lo que habías mencionado forman martensita y esos carburos hacen que debiliten la unión. Y no, olvídate del riesgo de la corrosión galvánica. O sea, cuando tú unes un acero que tenga esa propiedad de corrosión galvánica, van a interactuar entre sí de manera negativa y se van a autodestruir. En pocas palabras, ¿no? En resumen, ya no solo es juntar materiales por juntar materiales, no es como agarrar un huevo, lo junto con otro, lo bato, lo coso y perfecto, sino se requiere una técnica y conocimiento. Ya cuando tienes esas dos de técnica y conocimiento, tienes que tener la tecnología para llevarla a cabo. No sé tú qué piensas, David. Entonces llegamos al punto en el que vemos que el problema no solo es químico o físico, sino que sobre todo es práctico, ya que como menciona se requiere técnica y conocimiento, y esto qué significa es sinónimo de dinero.
Exacto, o sea, ¿cómo logro yo tener una buena soldadura entre un acero de diferente composición? Porque al final del día, si tú buscas las normas, sí hay sobre soldadura, ¿no? Pero sobre el mismo material. O sea, no hay ninguna norma que te diga, bueno, entre el acero tal con este acero tal, la unión aguanta 60 megapascales de tracción. ¿Qué te parece si nos hablas de alguno de los métodos más comunes en cómo se soldan este tipo de materiales? Y justamente, Osvaldo, ese tema que mencionas sobre las normas, pienso que también es importante de considerar, ya que nosotros como ingenieros no podemos simplemente ir haciendo lo que queramos, todo está justificado a través de normas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como es un tema de investigación que realmente está surgiendo hace no mucho, realmente las investigaciones son a prueba y error. ¿Qué sucede? Que no tenemos muchas pruebas que nos permitan comprobar o justificar estos métodos. Sí las hay, sin embargo, ¿qué sucede? Que son pocas. Entonces tenemos métodos más especializados. Lo que ¿qué va a suceder? Va a encarecer todo. O simplemente lo va a hacer más especializado. Gente con más experiencia. Y bueno, fuera más allá de todo este tema de las normas, a mí lo que me llama la atención es cómo podemos lograr estas uniones. O sea, ¿qué métodos de uniones tenemos? Ya que investigando podemos ver que existen métodos tradicionales como la soldadura por arco o la soldadura por difusión. Si bien también hay procesos más modernos como la que conocemos como la Friction Stir Welding o la soldadura por láser que han abierto nuevas posibilidades. Cada método tiene sus pros y sus contras, algunos son más económicos, otros son más seguros y otros ofrecen un mejor control de la microestructura del material. Como mencionamos, todo esto dependerá tanto del material como del proceso que utilizaremos, además también si tenemos la gente de experiencia. Si bien se pueden mencionar algunos ejemplos de métodos que pueden utilizar o se han utilizado de momento en la industria en cierta obra, existe lo que conocemos como el buttering y el filler. ¿Qué son estos métodos? Ya que en la zona donde haremos esta unión de estos aceros, en este caso tomando de este ejemplo, el acero al carbono y el acero inoxidable, se le agrega un buttering a base de níquel. ¿Qué es esto? Aplicaremos una leve capa de níquel sobre el acero inoxidable. ¿Qué va a pasar? El níquel va a servir como esponja de la transición de este carbono hacia el acero inoxidable, lo que va a permitir que esta unión se mantenga con las propiedades que queremos. Nada más que, ¿qué sucede? No es tan fácil como se menciona. Si hacemos muy delgada esta capa, de nada va a servir. E incluso si la hacemos más grueso de lo necesario, va a resultar en que esta unión va a terminar siendo muy frágil, entonces sería peligroso. Y nuevamente metiéndonos con normas, no cumpliríamos el propósito de unir estos materiales. Al menos no de la manera en la que nos lo puedan aprobar. Al parecer, pues con tantos procesos disponibles, siempre hay un método adecuado, ¿no? Sí, y lo más interesante es ver cómo estas uniones ya están cambiando productos que usamos todos los días y a lo mejor no hemos notado o simplemente no le hemos prestado la atención en profundizar tan a detalle como deberíamos. Lo más interesante, nosotros, no como profesionistas, hablo más de como usuarios finales, porque si al final del día nosotros somos los que vamos a consumir los productos que se lleguen al mercado con ese tipo de tecnología, es saber dónde se aplican realmente en la vida real, ¿no? Por ejemplo, en la industria, para fabricar carrocerías, ¿no? Más ligeras y más resistentes al impacto. En el sector de energía, especialmente las tuberías, ¿no? Que deben soportar condiciones de corrosión extremas y sometidas pues a cargas considerables. Y en la industria aeroespacial, ¿no? Hablamos donde pues, cada gramo cuenta y se necesita combinar la ligereza con alta resistencia. Entonces vemos autos, tuberías, aviones, todos estos ya tienen aplicaciones claras, ¿no es así? Sí, bueno, y si pensamos hacia más adelante, o sea, de lejos de elaborar una nave espacial, lejos de un auto con un chasis con diferentes aceros ya disímil, debemos de preguntarnos qué nuevos escenarios se abren para los aceros disímiles y sobre cómo los vamos a usar en el futuro. Bueno, Osvaldo, mira, mirando hacia adelante, los aceros decimales se están combinando con tecnologías como lo es la impresión 3D multimaterial, que permite fabricar piezas más complejas en una sola etapa. Además, a mi parecer, yo pienso que su papel será fundamental en la transición energética, con vehículos eléctricos, nuevas baterías, e incluso puede que con sistemas de hidrógeno que requieren materiales capaces de soportar condiciones extremas. Pero esto viéndolo en un tema de una evolución en este tipo de materiales. Sin embargo, nosotros como ingenieros, ¿en qué nos afectaría todo esto?
Y aquí es donde quisiera mencionar o al menos recalcar lo que hablamos sobre desde un inicio, el tema de la importancia en costo. Ya que si recuerdan, como mencionamos en el ejemplo del acero al carbono y del acero inoxidable, el acero inoxidable es más caro. Entonces hay elementos que a lo mejor requieren que sea todo de acero inoxidable. Pero ¿qué pasa si lo que es necesario lo hacemos con acero al carbono y solamente estos elementos que requieren esta resistencia a la corrosión que tiene el acero inoxidable, solo esas pequeñas piezas que necesitan este tipo de acero son las que consideramos? ¿Qué va a pasar? Nuestras cotizaciones van a bajar mucho de precio. Y no solamente bajarán de precio, sino que podemos justificarlas, o sea, pueden ser realmente funcionales. Entonces a lo que vamos es que todo esto apunta a que seguirá siendo clave en los próximos años. Por ello buscamos que se profundice un poco más este tema, así sea un poco el aspecto básico. Sí, mira, que en el fondo se trata de unir lo mejor de dos mundos, ¿no? Y al final del día nosotros, pues esperemos verlo ya aplicado en la industria, no solo pues en más cosas, ¿no? Porque al final del día el acero es muy noble y lo podemos aplicar en muchas cosas. Y pues es interesante lo de la impresión 3D, ¿no? Siento que ya, nos estamos alargando un poquito. ¿Qué te parece si procedemos con una conclusión, reuniendo todo lo hablado? Me parece perfecto, Osvaldo, más que nada considerando que el objetivo de este pequeño podcast era profundizar más acerca de lo que puede ser un acero disímil o a qué nos dirigimos con todo este tema de aceros, ¿no es así? Ya que como habíamos mencionado, todo esto tiene aplicaciones y como mencionamos son temas que van surgiendo, entonces como platicábamos era importante que dar a conocer un poco más el que reflexionen sobre estos aceros. Por ello, me llama la atención qué reflexión podemos sacar de todo esto. Lo que buscamos con el podcast no es hacer a la gente experta en aceros, y ni mucho menos, sino difundir la ciencia y de que ya se está cambiando la manera que vemos el mundo, ¿no? Los aceros disímiles ya están aquí, ya representan una forma de unir mejor dos materiales, lo mejor de dos mundos. Aunque suena complicado, ya también la tecnología está llegando, gracias también a la inteligencia artificial está entrando muchísimo, y al final se trata de aprovechar las ventajas de cada material, crear productos más seguros, tal vez duraderos, difiere un poquito porque la obsolescencia programada, pero más seguros y eficientes, eso sí que sí. Y tal vez nosotros tenemos una preguntita que hacernos, ¿no? Sobre qué nuevas tecnologías nos imaginamos, o tú que me escuchas, ¿dónde te imaginas? ¿Dónde podemos unir esos distintos aceros, ¿no? Para cambiar la forma en que construimos el mundo hoy en día. De mi parte ha sido todo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que no queremos ser los expertos. Esperemos que les haya gustado esta plática sobre los aceros y nos escuchamos en el siguiente capítulo. No sé si gustas agregar algo más, David. Gracias, Osvaldo, me gustaría de igual manera agradecer y despedirme. Si llegaron hasta esta parte les agradecemos mucho el haber escuchado, esperemos que esta información les haya resultado interesante y esperemos que tengamos otras oportunidades de darles a difundir cierta información que consideremos importante que pueda estar relacionado con un avance futuro. Entonces con ello espero tengan buen día, comunidad politécnica, nuevamente gracias al área de posgrado y a la directiva de la CIME Unidad Azcapotzalco por permitirnos realizar esta difusión. Entonces sería todo. Hasta luego, muchas gracias por sintonizarnos.